En México se intensificó la controversia por el presupuesto para 2022 que aprobaron los diputados al Instituto Nacional Electoral, al que le recortaron unos 250 millones de dólares. El árbitro electoral, cuando en 2022 debe organizar elecciones en 6 estados del país y por primera vez la consulta para la revocación de mandato. Consulta que, yo reitero, no han pedido los ciudadanos, sí está promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya llegó a esta redacción Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo están las cosas en diputados? ¿Anticipas que así se van a quedar los números, los fondos para el INE? Y entonces... Gaby, qué gusto saludarte. Sí, anticipo que se va a quedar así el monto del presupuesto. Estamos hablando de que efectivamente son 250 millones de dólares, lo que serían cerca de 5,000 millones de pesos mexicanos, que en rigor es el monto que el Instituto Nacional Electoral previó como costo de la revocación de mandato y una previsión presupuestal para organizar consultas populares durante la jornada comicial del año que sigue, cuando habrá efectivamente elecciones en 6 estados de la República. Es el recorte más severo, más grande que ha sido proyectado en contra del Instituto Nacional Electoral, pues prácticamente desde que el instituto se fundó en 1990 nunca había tenido un recorte presupuestal tan grande como este, y en esta ocasión pues no hay forma de que el INE recorte en programas estratégicos como se había hecho en el pasado, que le recortaban 800, 1,000 millones de pesos. Ahora estamos hablando de una cantidad inusual, donde evidentemente el INE no tiene reservas para poder cumplir con las responsabilidades que tiene. Básicamente los consejeros han hablado de que estaría en peligro la organización de la revocación de mandato, que fue presupuestada por el propio instituto en 3,830 millones de pesos para el próximo 10 de abril. Se recorrió la fecha. Ayer el INE acordó posponer la fecha del 27 de marzo, que estaba originalmente programada, para el 10 de abril, y en consecuencia tienen el problema de que no existen los recursos para la organización de esta revocación de mandato. Ahora, ayúdanos a entender las declaraciones del secretario de Gobernación el día de ayer. Estábamos hablando de los diputados, pero las declaraciones del secretario de Gobernación, pues dicen, ustedes tienen o hay dinero de los fideicomisos que se pueden usar. Hay que recordar que en esta administración pues se ha tocado los fideicomisos, el gobierno federal, para otras cosas, y parece que para el secretario de Gobernación pues esta sería una alternativa. Mira, a lo que se refiere el secretario de Gobernación es que el Instituto Nacional Electoral tiene son 3 fideicomisos distintos que tiene el INE. El más grande de ellos es un fideicomiso por poco más de 500 millones de pesos que se refiere al pasivo laboral. Es decir, ¿para qué usa el INE este dinero y de dónde sale este dinero? Cada año, cuando concluye el ejercicio fiscal y sobra alguna cantidad de dinero, el INE pide autorización a las autoridades hacendarias para que se canalice una parte de ese dinero a el pasivo laboral. ¿Qué significa? Que cuando una persona renuncia al instituto y tiene que cobrar sus derechos laborales consistentes en su liquidación, su finiquito, entonces de ahí se le paga ese dinero. Tú toma en cuenta que el INE tiene una plantilla laboral de más o menos unas 18,000 personas en todo el territorio nacional. Entonces, la cantidad de personas que anualmente se separan del instituto porque renuncian, porque se están jubilando, porque simplemente ya no les interesa colaborar en esa institución, pues se van y tienen que cobrar cierto tipo de derechos. Y esos derechos se pagan con estas cantidades. Obviamente el pasivo laboral ahorita está en esa cantidad, pero pues vamos a ver cuántas personas se separan, y generalmente el pasivo laboral disminuye. También el Instituto Nacional Electoral tiene una especie como de fideicomiso donde se van almacenando algunos recursos que provienen de cobrarle a las instituciones bancarias el uso de la credencial como un mecanismo de identificación. Entonces igual ahí debe de haber alguna cantidad, más o menos unos 200 millones, pero si tú sumas la cantidad total del fideicomiso de pasivo laboral más lo que tienen en el fideicomiso por lo que genera el uso de la credencial por parte de las instituciones bancarias del país, pues entonces tú te vas a dar cuenta cómo de cualquier manera el INE no juntaría ni siquiera la tercera parte de lo que ellos dicen que costaría la revocatoria de mandato. A eso se refería el secretario de Gobernación cuando mencionó que el INE podía utilizar el dinero de estos fideicomisos. Y creo que lo que el INE tendría que hacer
sería informar con toda puntualidad cuántos fideicomisos tiene y cuál es la cantidad de dinero que se encuentra en cada uno de ellos y ver si de ahí se puede tomar una parte, pero mucho me temo que esos fideicomisos están, como te digo y lo digo por la experiencia, pues básicamente destinados a este tipo de situaciones que te estoy comentando, que es simplemente pagar derechos laborales de las personas cuando éstas se separan o contribuciones generadas por las relaciones laborales que tiene el instituto con su personal. Marco, lo más breve que pueda. Se habla mucho de que estas maniobras son pues prácticamente una estrategia de debilitar al árbitro electoral. Te quiero preguntar, para cerrar lo más breve, si llegaremos a ver este caso ante la Corte o ante la Suprema Corte. Sí, va a ir a la Corte, el INE va a litigar esta parte presupuestal sin duda alguna, tiene la posibilidad de presentar una controversia constitucional y la Corte decidirá si fue legal o no la reducción presupuestal a la que se está sometiendo al INE. Gracias, Marco Antonio Baños, gusto saludarte. Muchas gracias, Gaby, un saludo para todas y todos.